Este video va a tratar acerca de cómo se determinan los números de oxidación de los elementos dentro de un compuesto químico. Para comenzar, vamos a definir qué es un número de oxidación. El número de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas que tiene un átomo en un compuesto o en unión, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o cedido en este. Este número, como lo dice la definición, es un pequeño número que puede ser positivo o negativo. Reglas para determinar el número de oxidación. Existe un conjunto de reglas que nos va a permitir determinar de una manera fácil el número de oxidación de los elementos, de los átomos que forman a un compuesto químico. Vamos a ver la primera regla. El número de oxidación de una molécula sencilla o de un elemento en estado puro, es decir, de un elemento que no se encuentra combinado, va a ser igual a 0. ¿Cuáles son estas moléculas sencillas? Se le denomina moléculas sencillas cuando son moléculas de un mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas y no se puede encontrar el hidrógeno como un átomo solitario, sino se encuentra asociado a otro átomo de hidrógeno, formando de esta manera el hidrógeno molecular. Lo mismo sucede con el cloro, con el bromo, con el yodo, que son elementos que se encuentran en forma molecular en el medio, siempre que se encuentren en estado puro, como dice la definición, que no se encuentren combinados. En este caso, el número de oxidación va a ser igual a 0. Esto se puede interpretar de alguna manera que no hay transferencia de electrones, porque se encuentran prácticamente neutros, por decirlo de esta manera. Tenemos los siguientes ejemplos. El hidrógeno. Así como aparece en este momento, el hidrógeno diríamos que es un átomo de hidrógeno, porque se encuentra solito. Pero como tal no existe el hidrógeno porque es un gas, es de alta energía, entonces necesita asociarse a otro hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, o también se le denomina hidrógeno molecular, de esta forma. En este caso se lee una molécula de hidrógeno o hidrógeno molecular. Y su número de oxidación, como lo dice la primera regla, es 0, porque no ha habido transferencia de electrones, ni ha ganado ni ha perdido electrones. El siguiente elemento voy a mencionar nada más algunos ejemplos, está por ejemplo el cloro. Aquí tenemos un átomo de cloro, pero si este átomo de cloro se asocia con otro átomo de cloro, forma una molécula de cloro o cloro molecular, y queda de la siguiente manera. Ahí tenemos el cloro molecular y su número de oxidación es igual a 0, repitiendo como el caso anterior. Su número de oxidación es 0 porque no está combinado, por lo tanto no ha habido transferencia de electrones. El siguiente elemento es el sodio. El sodio pertenece a la familia 1, no es un gas, no es un líquido, por lo tanto todos los metales se representan como átomos unitarios, y en este caso no podemos decir que se forma un sodio molecular porque es un metal, por lo tanto se representa nada más con su símbolo y estamos hablando de un átomo de sodio, y su número de oxidación es 0. Pasamos con el siguiente elemento, que es el magnesio. Igual, de la misma manera como los anteriores, el magnesio está en su estado puro, ahí representa un átomo de magnesio, y su número de oxidación igual es 0, porque no ha habido transferencia de electrones. Pasamos a la regla 2. Voy a tratar de explicarla de una manera sencilla, de una manera breve, tratando de que se entienda de la mejor manera posible. La regla dice que los elementos no metálicos, recuerden que en la tabla periódica tenemos elementos metálicos y elementos
no metálicos. En esta regla se refiere a ello. Los elementos no metálicos tienen número de oxidación negativo cuando se combinan con los metales. Si buscamos en la tabla periódica, a la derecha de la tabla periódica se encuentran la mayoría de los elementos no metálicos. Cuando estos elementos no metálicos se combinan con los metales que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, van a tener un numerito, ¿sí?, negativo, que va a ser su número de oxidación. Y tenemos los siguientes ejemplos. El cloro es un no metal, es un gas. Y por ejemplo, cuando se combina con un metal, su número de oxidación va a ser -1. No es un único número de oxidación, pero bueno, es una forma de ejemplificar cómo es su número de oxidación. El siguiente elemento, por ejemplo, es el bromo. El bromo, cuando se combina con un metal, va a tener también número de oxidación negativo. Pasamos con el yodo también, y su número de oxidación también va a ser negativo. Y tenemos el azufre, que es un no metal, y también tenemos que tiene número de oxidación negativo. Pasamos a la regla número 3. Y la regla número 3 dice que los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con los no metales. Si analizamos la regla 2, la anterior, decía que los elementos no metálicos tienen número de oxidación negativo cuando se combinan con los metales. En este caso, está relacionada esta regla con la anterior. Dice que los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con los no metales. Aquí debemos entender que para que se lleve a cabo una fórmula química, un compuesto químico, los elementos químicos actúan con número de oxidación positivos y negativos para que haya atracción entre ellos. Vamos a analizar bien esta regla. Por lo tanto, debe de haber número de oxidación positivos y número de oxidación negativos, porque esto genera atracción entre los elementos que se están combinando. Y los ejemplos serían los siguientes. El calcio es un metal, es de la familia 2, y su número de oxidación es positivo, y en este caso nada más va a tener un número de oxidación que va a ser +2. Tenemos al aluminio. El aluminio pertenece a la familia 3 y su número de oxidación es +3. Tenemos el cobre, que tiene dos números de oxidación, tiene +1 y tiene +2. En este caso estoy haciendo alusión a +1, ejemplificando que como metal tiene el número de oxidación positivo. Tenemos por ejemplo la plata, que su número de oxidación es +1. Pasamos a la regla número 4, que dice: los metales alcalinos, que es el grupo 1A, el primer grupo que se encuentra a la izquierda de la tabla periódica, la primera fila de forma vertical, esa es la familia 1A en la tabla periódica como venía organizada anteriormente. Todos estos elementos alcalinos tienen número de oxidación +1. Estos metales, como acabo de mencionar, los metales alcalinos, su número de oxidación, es decir, esto cuando se combinan, porque en estado puro va a ser 0, pero cuando se combinan su número de oxidación va a ser +1. Y vamos a analizar los siguientes ejemplos. ¿Cuáles metales se encuentran en el grupo 1? ¿Cuáles son los metales alcalinos? Vamos a tener el primero, que es al litio, ¿sí?, que es +1, el sodio también +1, el potasio +1, el rubidio +1,
el cesio más 1 y el francio más 1. Les voy a dar una idea. Cuando estudien ustedes los símbolos químicos, apréndanselos por familia, de forma vertical. Los grupos se encuentran de forma vertical. Los que les acabo de mencionar en este momento es la familia 1A. Se encuentra también en este caso el hidrógeno, pero el hidrógeno no es un metal, por eso no se menciona aquí. Pero en la familia 1 se encuentra el hidrógeno, que también va a tener número de oxidación más 1, el litio más 1, sodio más 1, potasio más 1, rubidio más 1, cesio más 1 y francio. Esto significa entonces que la familia 1 coincide el número de familia con el número de oxidación. Es bien importante que tengamos presente esta regla. Pasamos a la siguiente. Regla número 5, que dice lo siguiente. Los metales alcalino-térreos, grupo 2A en la tabla periódica, que son los que se encuentran junto a la familia 1A, tienen número de oxidación más 2. Todos estos elementos que pertenecen a la familia 2A, que es la segunda columna de izquierda a derecha, su número de oxidación va a ser siempre más 2. Vuelvo a repetir, siempre que se combina, porque cuando están en su estado puro, recordemos que su número de oxidación es 0. Tenemos los siguientes ejemplos. ¿Cuáles son los metales alcalino-térreos que forman el grupo 2A? Tenemos entonces el berilio, que va a tener número de oxidación más 2, coincide con el número de familia. El magnesio, que tiene también más 2. El calcio, más 2. El estroncio, más 2. El bario, más 2. Y el radio, más 2. Estos son todos los elementos que forman a la familia 2A, que reciben el nombre de los metales alcalino-térreos. Y su número de oxidación siempre va a ser más 2. Si nosotros identificamos a estos elementos por familia, va a ser mucho más fácil que podamos identificar los números de oxidación. Pasamos a la siguiente regla. Regla número 6. Dice lo siguiente. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1 en la mayoría de los compuestos. El hidrógeno siempre lo vamos a encontrar con el número de oxidación más 1. Anteriormente les acabo de mencionar que el hidrógeno también está en la familia 1, solamente que no es un metal, sino es un no metal. Entonces el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1 en la mayoría de los compuestos. Solo hay una excepción cuando forma hidruros metálicos, donde su número de oxidación es menos 1. Estos hidruros es un grupo de compuesto en el cual el hidrógeno funciona como anión, funciona como carga negativa. Tenemos los ejemplos. Tenemos en este caso la fórmula ácido clorhídrico. Tenemos el hidrógeno combinado con el cloro. Si observan ustedes bien, el hidrógeno se encuentra a la izquierda. Se encuentra como catión, como positivo. El que se encuentra a la izquierda, el que se encuentra primero va a ser el catión, el que tiene la carga positiva. Y a la derecha se va a encontrar el que tiene carga negativa. En este caso el hidrógeno, su número de oxidación va a ser más 1. Es importante, voy a empezar a mencionar desde ahorita, que siempre que se hace un compuesto químico, y escuchen bien, cuando vamos a hacer una fórmula química, un compuesto químico, la suma de esas cargas debe de ser 0. De hecho, una regla la menciona, pero bueno, voy adelantando. Entonces aquí el hidrógeno es más 1. Para que esto valga 0, el cloro debe de valer menos 1. Entonces tengo más 1 menos 1 va a ser igual a 0. Es importante mencionar aquí que se aplica la ley de los signos algebraicamente y tenemos que hacer una suma algebraica. Yo tengo más 1 y pierdo 1, prácticamente me quedo con 0. Entonces, la suma
algebraica de los números de oxidación en un compuesto va a ser igual a 0. Va a ser una regla más adelantito, pero bueno, empiezo a adelantar. El otro compuesto, si ustedes observan, por favor sean observadores. El hidrógeno se encuentra a la derecha, ya no se encuentra a la izquierda. Cuando se encuentra a la derecha, el que se encuentra a la derecha es el que tiene el número de oxidación negativo. Entonces ubiquemos que el hidrógeno ya no está a la izquierda, está a la derecha de la fórmula. Primero está el sodio y luego está el hidrógeno. Entonces en este caso, por ejemplo, el sodio va a estar con carga +1. Para que esta molécula, esta fórmula valga 0 algebraicamente, el hidrógeno debe de valer -1. La suma algebraica de esto debe ser igual a 0. Voy a estar mencionando esto para que se recuerde más adelantito que hagamos el ejercicio. Por lo tanto, es importante identificar que el número de oxidación del hidrógeno siempre o la mayoría de las veces van a ser +1. Solamente cuando forma los hidruros que actúa con -1 y se va a encontrar a la derecha de la fórmula. Por si ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo voy a saber cuando el hidrógeno es un hidruro y cuando no es un hidruro? El hidrógeno forma el hidruro, entonces cuando actúa como anión, actúa con carga negativa y va a estar a la derecha de la fórmula. Pasamos a la regla siguiente. Regla número 7, que dice lo siguiente. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Escuchen bien, que el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2 en la mayoría de los compuestos. La gran mayoría de los compuestos en el que interviene el oxígeno siempre va a ser -2. Solo hay una excepción, igual como en el caso del hidrógeno, cuando forma los peróxidos, donde su número de oxidación es -1. ¿Y cómo vamos a identificar los peróxidos? Va a ser de la siguiente manera. Ejemplos. Aquí tenemos un compuesto que es el dióxido de azufre. Aquí el oxígeno se combina con el azufre. Y en este caso, si analizamos, el oxígeno va a ser -2. Adelanto un poquito lo que voy a explicar más adelantito. Este 2 de abajo se llama subíndice, el que está positivo, se llama subíndice. Y me indica que hay 2 átomos de oxígeno. Si cada átomo de oxígeno dona un -2, ¿cuánto tendríamos en esta fórmula? Multiplicamos 2 por -2, tendríamos -4. Vuelvo a repetir, 2 por -2 tendríamos un -4. Para que esta fórmula valga 0, ¿cuánto debe de valer el número de oxidación del azufre? Debe de ser +4, porque tenemos +4 menos 4 va a ser igual a 0. En este otro caso tenemos el peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué sabemos que es un peróxido? Hace ratito les comenté que el hidrógeno es de la familia 1 y en la familia 1 el número de oxidación es +1. Por lo tanto, si yo multiplico este 2, este subíndice que está abajo del hidrógeno, si lo multiplico por +1 tendría yo 2 por +1 serían +2. Y en el caso del oxígeno tendría que ser -1 para que sea 2 por -1 -2. Entonces quedaría prácticamente la molécula neutra. Aquí tengo el +1, 2 por +1 va a ser +2 y 2 por -1 -2. Y la molécula prácticamente es neutra. Regla número 8 dice lo siguiente. Ya se las he venido mencionando desde hace ratito. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que integran una molécula debe ser igual a 0. Ejemplo. Tengo aquí
el carbono unido con el oxígeno. De esta manera. Ese 2 que acabo de poner ahí me indica que son 2 átomos de oxígeno. Y cada átomo de oxígeno va a donar un -2, como dice la regla anterior. Ahí tenemos. Si yo multiplico este 2 de abajo con este -2, o más 2 por -2, 2 por 2, 4, más por menos, menos. Entonces tendría, el oxígeno sería un -4. Para que esta molécula sea igual a 0, ¿cuánto debe de valer el carbono? El carbono debe valer +4. Para que la suma algebraica sea igual a 0. Regla número 9. Nada más vamos a ver de forma sintética las 9 reglas. Hay algunos autores que manejan 12, que manejan 10. Estoy tratando de hacer lo más sencillo que se pueda el video para que ustedes puedan ir aplicando cada una de estas reglas en sus ejercicios. La regla 9 dice lo siguiente: el número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica. Y aquí tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿qué es un ion? Si no han visto la definición de ion, de una vez se las explico. Un ion puede ser un átomo o un grupo de átomos con carga eléctrica. Esta carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. A eso se le conoce como ion. Vuelvo a repetir entonces, cuando hablemos de ion estamos hablando de una especie química que tiene carga eléctrica positiva o negativa. Y esto de ion es bien importante porque existen muchísimos compuestos de tipo iónico en el cual el ion siempre va a estar presente. Y lo vamos a ver más adelantito. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos este compuesto. Este compuesto que es, no vamos a decir que es trióxido de carbono, porque todo este compuesto, los dos, tanto el carbono como el oxígeno, la suma de las cargas de los dos me da -2. Entonces a este ion se le conoce como ion carbonato. Es un ion. Tenemos entonces, por separado, vamos a irlo analizando, tenemos el carbono y el oxígeno. Tenemos el subíndice 3. Y aquí arriba estoy colocando el número de oxidación del oxígeno, que es -2. Bien, antes de pasar a donde me indica la flecha, debemos de multiplicar 3 por -2. 3 por 2 son 6, más por menos, menos. Entonces, la suma del oxígeno, lo que el oxígeno me representa aquí es un -6. Porque este 3, que es su subíndice, se multiplica por el -2 y sería -6. Pasamos a donde me indica la flecha, a la derecha, y tenemos otra vez el carbono, el oxígeno, y ya tenemos el -6 ahí. ¿De dónde salió ese -6? De multiplicar el subíndice 3 por el número de oxidación del oxígeno, que es -2. 3 por -2 es -6. Aquí el carbono le estamos asignando el número de oxidación +4. ¿Para qué? Para que la suma algebraica, escuchen bien, la suma algebraica +4 menos 6, signos diferentes, se hace la resta y se deja el signo de la cantidad mayor. Es una regla. Por lo tanto tengo +4 menos 6, hago la resta y dejo el signo de la cantidad mayor. Y me quedaría -2. Ese -2 sería el número de oxidación de este ion, que sería el ion carbonato. Así como lo hicimos aquí, se aplica en cada uno de los ejercicios que se realizan. Pasamos al primer ejercicio.
Ejercicio 1. Bien, vamos a determinar el número de oxidación de los elementos que forman el siguiente compuesto. Primer elemento que va a formar este compuesto va a ser el potasio, el manganeso, el oxígeno y su índice 4. Quiero que por favor analicen. Tenemos el potasio, el magnesio y el oxígeno con subíndice 4. Si nosotros aplicamos la regla una por una, o vamos a aplicarlo de acuerdo a como nos acordemos, antes de pasar, vamos a ir analizando. Recordemos, el potasio es de la familia 1, por lo tanto su número de oxidación va a ser más 1. El otro elemento que conocemos ahí es el oxígeno. Hemos venido trabajando con el oxígeno. Su número de oxidación es menos 2, en el caso del oxígeno. Veamos entonces. La flecha me indica cómo lo vamos a ir desglosando. Vuelvo a colocar el potasio, el manganeso, el oxígeno, subíndice 4. Vamos a analizar, como ya les expliqué, los elementos de la siguiente forma. En el caso del oxígeno, que es el que conocemos, su número de oxidación es menos 2. Hasta ahí. De todos los elementos que tenemos, de los dos elementos que nos quedan, al otro que conocemos es el potasio. El potasio, como les dije anteriormente, es de la familia 1. Por lo tanto, su número de oxidación es más 1. Ya tenemos hasta aquí explicado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nos falta conocer el manganeso. El número de oxidación del manganeso se debe de sumar con el del potasio para que juntos me den toda la carga positiva de la fórmula o de la molécula. Empiezo multiplicando aquí el oxígeno. El oxígeno me está dando toda la carga negativa de esta fórmula. Multiplico 4 por menos 2, o 4 por 2, 8, más por menos, menos. 4 por menos 2 me daría menos 8, arriba del oxígeno. El potasio pertenece a la familia 1, por lo tanto su número de oxidación es más 1. Aquí tengo más 1, acá tengo menos 8. ¿Cuánto debe de valer el manganeso para que sumándole 1 se me convierta en más 8? Sí, entonces el manganeso debe de valer más 7. Y ahorita lo vamos a ver pasando a la siguiente posición donde nos indica la flecha. Tenemos entonces nuevamente el potasio, el manganeso, el oxígeno, el subíndice del oxígeno. Acuérdense que ese subíndice juega un papel importante en el número de oxidación. Tenemos el menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y más 1, que es el número de oxidación del potasio, como ya les expliqué. Ese menos 8 sale de 4 por menos 2 es menos 8, lo que les expliqué apenas ahorita. 4 por menos 2, menos 8. Y acá tengo más 1. Acuérdense que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. Si tengo más 1, ¿cuánto debe de valer el manganeso? Para que sumándole 1 me dé más 8. Sí, efectivamente, entonces el manganeso debe de valer 7, porque tenemos más 1 del potasio más 7 del manganeso, sería más 8. Menos 8, que es la carga negativa del oxígeno, la suma algebraica entonces sería igual a 0. Vamos a ver otro ejercicio para ir repasando lo que acabamos de explicar y aplicando alguna de las reglas. Pasamos al ejercicio siguiente. Ejercicio número 2. Igual, van a determinar el número de oxidación de los elementos que forman el siguiente compuesto. Tenemos nuevamente el potasio, al cromo y al oxígeno. Hay un subíndice 7.
les voy explicando por favor para que vayamos entendiendo. Subíndice 7. Acuérdense que ese subíndice juega un papel importante al momento de buscar la carga de cada uno de los elementos. Entonces ahí tenemos subíndice 7. En el caso del cromo tenemos subíndice 2 y en el caso del potasio tenemos subíndice 2. Vean bien cada uno de los subíndices, esos numeritos que están abajo. La flecha me dice que continuamos hacia el lado derecho y tenemos nuevamente el potasio, el cromo, el oxígeno, subíndice 7, cromo subíndice 2 y potasio subíndice 2. Vamos a analizar qué elementos conocemos en base a su número de oxidación. Entonces vemos, por ejemplo, que el oxígeno, como ya lo hemos venido mencionando, el oxígeno, la mayoría de los compuestos vale -2. Ahí tienen -2. El cromo no es muy conocido, podríamos decirlo, no es muy común. Entonces podemos irnos con el potasio, que ya lo mencionamos en el ejercicio anterior. Si el potasio es de la familia 1, por lo tanto su número de oxidación es +1. Aquí les voy a ir adelantando un poquito. Tengo +1 del potasio y tengo -2 del oxígeno. Si multiplicamos, así se va a sacar la carga negativa de esta molécula. 7, vean por favor el oxígeno, vamos a trabajar con el oxígeno. El subíndice del oxígeno es 7. Lo multiplico por el -2, que es la carga, y sería 7 por 2, 14. Más por menos, menos. Sí, voy explicando desde ese momento. Entonces aquí tendríamos carga negativa, serían -14. Nos vamos del lado del potasio. Este 2 que está abajo como subíndice del potasio se debe de tomar en cuenta y va a multiplicar a la carga o al número de oxidación del potasio. Sería 2 por +1 sería +2. Entonces tenemos +2 aquí arriba del potasio. Y arriba del oxígeno tendríamos el -14. Entonces -14 y aquí tenemos +2. Entonces tenemos +2. Para 14 nos hacen falta 12. Aquí en el cromo nos debe dar el 12. Pero debemos de tomar en cuenta este 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? Para que vean que ese es el número de oxidación del cromo. Pasamos al lado derecho y tenemos lo siguiente nuevamente. Tenemos el potasio, el cromo, el oxígeno y los subíndices que son el 2 para el potasio, el 2 para el cromo y el 7 para el oxígeno. Vamos a ir repitiendo las cosas que ya vimos para que quede un poquito más claro. Y vamos a colocar el número de oxidación. Vuelvo a repetir, en el caso del oxígeno es -2. En el caso del cromo, ya les mencioné anteriormente, es +6 y ahorita les vuelvo a explicar por qué. Y tenemos el potasio +1. Vamos a ver qué más sigue. Bien, ese 14 que acabo de poner ahí, arriba del -2 del oxígeno, es lo que les expliqué en el lado derecho, en el lado izquierdo. 7 por -2 da -14. Y comenzamos con el potasio del lado izquierdo. 2 por +1 es +2. Tengo +2. Para 14 me hacen falta 12. Y hace ratito les dije, ¿sí?, que número multiplicado por 2, este 2 que está como subíndice en el cromo, me da 12. Y nos resultaba que era 6. Entonces tengo +2 del potasio, ¿sí?, +12 del cromo, o sea, quedaría de la siguiente manera. +2 del potasio, porque son 2 potasios y cada potasio vale +1. 2 por +1 es +2. En el caso del cromo hay un 2 abajo que multiplica ese 6. 2 por +6, +12. Sumamos los positivos, +2 más 12 serían +14. -14 sería igual
a 0. Hay que recordar que la suma algebraica de todas las fórmulas, de todos los compuestos, debe ser igual a 0, a menos que sea un ion, bueno, representaría una carga. Espero y deseo que esta pequeña explicación les ayude a comprender los números de oxidación dentro de un compuesto. En caso de que persista la duda, me pueden escribir y con mucho gusto realizamos más ejercicios. Les agradezco su atención.